En metafísica se dice que si algo fuera casualidad, este universo se autodestruiría de manera inmediata. Los eclipses en la antigüedad eran vistos también como grandes indicadores de cambio. Si esto está pasando en el mundo, si esto está pasando en la sociedad, si esto está pasando en el clima, ¿qué no estará pasando con tu energía personal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast Energía de Cambio, el podcast en el que hablamos e interpretamos las situaciones de la vida diaria desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque sostenemos que si somos capaces de conocer las causas, recordemos que todo en el fundamento es energía, es decir, es causa, podemos adquirir la facultad de modificar los efectos. ¿No te parece extraordinario esto? Es por ello que hago este podcast en donde analizamos estos factores desde el punto de vista energético. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos post-eclipse. Pero tengo acá un histórico como para que tú tengas una referencia de qué ha pasado con otros eclipses que se han suscitado en América, principalmente la parte de Norteamérica, desde que se llevan registros y vamos a ir viendo cómo hay una cierta correlación con efectos y con situaciones de cambio. Déjame decirte que los eclipses en la antigüedad, y te hablo de cuando no se tenían registros, bueno, los registros se tenían en las pirámides y en todos los códices que ellos tenían, los cuales fueron completamente exterminados, muchos de ellos quemados y otros se los llevaron a resguardos. Incluso en el Vaticano se sabe que en la librería secreta ahí están muchos de los códices mexicanos o de las culturas que estaban en América, también de los incas, porque todo ese conocimiento que existía de manera ancestral fue retirado. ¿Para qué? Para crear una nueva humanidad con un nuevo sistema de control, que es bajo el que estamos viviendo actualmente, y que en tiempos de Jesús él vino a hacer una revolución para modificarlo. Pudo modificarlo gracias a la revolución mental y de conciencias que vino a hacer Jesús de Nazaret, ¿no? O sea, como lo conocen en muchas religiones. Y gracias a él hubo una cierta liberación, pero no completa. Y ahorita, después del 2012, es cuando viene ya una liberación más avanzada, más masiva, y viene un despertar espiritual para los que estén listos. Entonces, los eclipses en la antigüedad eran vistos también como grandes indicadores de cambio, que venían a traer renovaciones importantes, renovaciones fuertes, no un cambio normal, sino algo más profundo. Entonces este eclipse no es la excepción, y desde días antes empezaron a haber acontecimientos importantes, tanto en cómo nos sentíamos, y a veces hay personas que de plano están completamente fuera de la realidad de lo que pasa, o están completamente distraídos, que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Como siempre, tú eres quien tiene la última palabra y vas a decidir qué tomas de esto y qué no. Yo simplemente te pongo la visión de lo que he estudiado. Entonces, mira, te platico que desde los primeros eclipses de la era moderna, vamos a llamarle así, que fueron registrados, están en 1778, 1780. En esos eclipses de América, resulta que esta época fue la época de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta, marcó un hito en la historia de nuestro continente. Después se registraron otros, uno en 1860, 1869 y 1878. Fíjate que en 1960 fue, por ejemplo, la Guerra de Reforma en México, muy importante. Y la guerra también civil de Estados Unidos se dio en esas fechas. Entonces te das cuenta que son cambios completamente radicales, cambios que marcan el resto de la historia de esa civilización. Entonces está precedida o está en la antesala de un eclipse, ¿vale? En esas fechas que concuerdan. Luego de ahí nos vamos hasta 1970. Recordemos que estos eclipses no pasan muy constantemente. El próximo en México está vaticinado para 25 años después y va a pasar por otros lados, no por donde estuvimos nosotros, pero son 25 años que a muchas personas tal vez ya no les va a tocar verlo, ¿no? Pero en 1970 se da otro eclipse y otro en 1979. Esa época fue también muy importante para la historia de Estados Unidos porque se estaba librando la guerra de Vietnam, que fue una de las
guerras que más laceró al pueblo estadounidense por todas las vidas que se perdieron y lo desgastante que fue la guerra y que al final no la ganaron. Entonces en esa época donde se viene la parte de los hippies y todo eso, donde viene lo del amor y paz y todo eso, marcó un hito, un cambio también en la forma en la cómo veía la gente esto y cómo ya no veían el sentido de mandar a sus familiares a pelear una guerra que no era de ellos. Entonces, desde ahí comenzó este cambio muy importante que ha venido marcando también la historia de nuestro continente. Luego viene el de 1991 también y pues fíjate que es la época en la que se da la guerra del Golfo, que también vino a cambiar la historia, ¿no? Esa guerra por el petróleo y todo lo que se habló, ¿no? De esa guerra, lo que generó un cambio en todas las normas. A partir de ahí vinieron los cambios en las normas, no va a decir la palabra, pero todo lo que vino después de las Torres Gemelas, o sea, todas esas antesalas en donde empezaron a quitarnos libertades, proteger, en este caso, principalmente Estados Unidos, de ataques de sus enemigos, ¿no? Y con ello nos quitaron muchas libertades que a la fecha nos las siguen quitando. Y lo más fuerte fue lo que pasó en épocas anteriores con esto de la famosa pandemia, ¿no? Bueno, también en el 2017 hubo un eclipse importante y ese se vio reflejado más que nada con un sismo, el sismo en México de 7.1 del 17 de septiembre, que estuvo días después del eclipse, que fue un terremoto en el que bastante gente pues trascendió, ¿no? Y ahorita el del 2024, fíjate todo lo que se vino arrastrando como, vamos a llamarle, situaciones post-eclipse o prácticamente en esas fechas, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Y yo se los venía diciendo, no es que tenga uno una bola de cristal, ¿no? Que a veces pareciera, porque se dicen las cosas y después suceden. Esta lectura que se hace de las energías y de cómo se está moviendo todo esto. Nosotros hablábamos de lo que iba a pasar y pues ahorita tenemos una cosa que no se había visto, en muchísimos años o prácticamente en la historia. Que otro país atacara al bastión que defiende Estados Unidos en otro continente que es Israel. Ustedes saben, ahí la sociedad que tienen estos dos países y lo intrínsecamente unidos y todos los intereses que están de ellos dos, prácticamente lo que le pase a uno afecta al otro. Y entonces llega un país y ataca directamente el suelo israelí con drones y misiles y les hacen, o sea, que un golpe en la mesa de decirle, bájenle 5 rayitas después de todo lo que estuvieron haciendo con el genocidio, ¿no? En Gaza. Entonces, esto nunca se había visto, que atacaran directamente en muchos años desde un país a otro país. Y esto va a marcar los próximos años. No sabemos cómo vaya a proceder toda esta parte, pero hoy sabemos que ya también Israel ya mandó misiles directamente a Irán. Tú sabes que las escaladas de violencia solo van a llevar a la autodestrucción, que es parte de lo que quiere ese pueblo. Lo dicen constantemente en su comunicación, porque es el pueblo, ellos se dicen que es el pueblo elegido y que son los que tienen que gobernar el mundo. Entonces, estate atento. Esto que te digo va a marcar un antes y un después. Y se está dando justo, aquí el bisturí cósmico es exacto, justo días después del eclipse. Pero no me malinterpretes, no todo es malo. Esto que parece ser malo puede ser algo muy bueno para otras personas. ¿Para quién va a ser malo? Para los que no estén listos, para los que no estén trabajando conciencia, para las personas que tengan pues, esa flojera y esa apatía mental, energética. Ellos la van a pasar muy mal y la están pasando muy mal. Ahorita hay grandes, digamos, vamos a llamar, hay pandemias de gente que tiene problemas de emociones, de alteración de emociones, problemas de alteraciones mentales, problemas de suicidio, problemas de todo eso. Ahorita está fuertísimo. Gente con falta de identidad. Eso es la pandemia más fuerte que creo que hay en este momento. Gente que no encuentra su lugar en el mundo y que anda queriendo ser lo que no es, aparentando lo que no es, queriendo lograr metas que no son de ellos, objetivos que no son de ellos, que los vieron en alguna influencia en alguien, los quieren copiar y en eso van perdiendo
la vida y su motivación y logran cosas y se siguen sintiendo igual de vacíos o vacías. Fíjate muy bien, para todas esas personas, estos efectos post-eclipses van a ser muy fuertes. Para las personas que están trabajando conciencia, que están elevando su frecuencia vibratoria, que están entrando en ellos mismos, que están entrando en autoobservación, etcétera, el cambio va a ser muy positivo. Vienen los mejores años de vida para todos aquellos que estamos trabajando en conciencia. ¿Qué más pasó? También pasó un acontecimiento histórico en México, que hay un asalto de otro país a la Embajada de México, que eso es algo que tampoco se había dado, que violó todos los derechos internacionales, que era algo impensable, que así se vino tejiendo también lo de Israel contra Irán, porque Israel fue y atacó la embajada de Irán en otro país. Entonces, no son cosas menores, son cosas fuertes, trascendentes. ¿Qué va a pasar? Que esto también que pasó en México va a cambiar. Tiene que cambiar de alguna manera el derecho internacional y algunas cosas se van a modificar. Tú observa cómo se van a mover las piezas y qué va a pasar entre México, qué va a pasar con México con Rusia, México con la India, México con China, qué va a pasar México con Estados Unidos. Estamos siendo un país diferente, ya no somos el país que éramos antes agachón. Tú vas a ver cómo a raíz de estos acontecimientos México se va a posicionar de una manera diferente ante el mundo. Entonces es muy importante que tú como mexicano también despiertes, porque si tú no subes tu frecuencia vibratoria, no subes tu conciencia, entonces no vas a sumar a que México realmente cambie en su posición mundial, pero que cambie hacia bien, que seamos un país que represente la verdadera ideología de los mexicanos, que somos los que traemos toda la herencia de las culturas ancestrales como la maya, la olmeca, la tolteca, la azteca y todas esas grandes culturas llenas de sabiduría que están dentro de ti, pero si tú no despiertas, pues de nada sirve y no vas a poder reconocer toda esa grandeza que existe en ti. Entonces, súmate para que México sea un país de renombre, sea un país de conciencia y podamos poner un granito de arena para este despertar mundial. También eso pasó. ¿Qué otras cosas sucedieron importantes? Se volvió a mover la frecuencia Schumann. Está registrado que otra vez hubo un incremento en la frecuencia Schumann, que es, digamos, el latir del planeta, esa frecuencia que está y por muchos años estuvo empatada con la frecuencia de nuestro cerebro, son la misma frecuencia en Hertz, entonces tuvo un disparo que estuvo en las mediciones en algunas de las centrales del mundo y pues también que se está suscitando en estos momentos. Parecería que es algo normal, pero no. Recordemos que en metafísica los acontecimientos todos tienen un porqué, todos tienen una causa, todos tienen un efecto y todos tienen una correlación. No hay nada que sea casualidad. En metafísica se dice que si algo fuera casualidad, este mundo, este universo se autodestruiría de manera inmediata. Los calores extremos que se están suscitando en nuestro país están marcando récords mundiales desde que se tiene medición de el clima. Estamos entrando a una sequía muy peligrosa y estamos teniendo días calurosos con golpes de calor y todo eso son efectos que casualmente están ligados con el post-eclipse. Entonces te lo dejo ahí. Si esto está pasando en el mundo, si esto está pasando en la sociedad, si esto está pasando en el clima, ¿qué no estará pasando con tu energía personal? Si estos acontecimientos son macro, ¿tú crees que no tenga algún efecto en un ser humano? Claro que lo tiene. La cuestión es que tú lo identifiques para que puedas ver que tu cuerpo, que tu mente, que tus emociones, que tu energía, que tu conciencia te está retroalimentando para que entonces tomes estos acontecimientos para tú dar un salto. Incluso puedes dar un salto cuántico en este momento de conciencia si realmente te dedicas a hacer introspección y a ver qué está pasando y a entender que esto es una correlación, que no es por casualidad de que, ay, esto es algo normal que pasa. Pues no es algo normal porque por algo pasó en este momento y no pasó en otro momento. Si tú lo ves, tú elevas tu visibilidad de la realidad, te pones en una metaposición en la que puedes observar lo que está pasando y entonces entenderlo, cómo todo se va correlacionando, ¿vale? Eso es lo que te quería platicar. Ponme en los comentarios tú qué más has sentido, qué has visto. Te espero, dale me gusta, like y comparte para que cada vez más gente adquiera la conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Un saludo.